Dios te bendiga, Ayrton. Dios te bendiga, Cecia. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que ya se encuentran en sintonía de este su programa Fundamentos. Así es, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Fueron las palabras que Jesús nos dejó, una oración como guía, Cecia. Así es, yo creo que a cada creyente se le ha escuchado más de una vez usar esta oración. Así es, todos nos hemos visto pues de alguna manera en algún momento de nuestras vidas incentivados a hacer esta plegaria al Señor, pero ¿tendrá algún significado detrás? ¿Será una estructura? Yo creo que hay muchos que están oyendo en estos momentos que tienen muchas dudas y hoy vamos a estar en compañía de los profesores del Seminario Bíblico Link. Así es, aquí en sus pantallas aparecerá el link donde ustedes podrán enterarse más acerca de los cursos que ellos tienen para nosotros, pero de esta manera queremos empezar ya el programa Fundamentos y para eso están, como bien lo dijo mi amiga Cecia, los profesores del Seminario Bíblico Link y nuestro supervisor, el pastor Luis Mesa Bocanegra. Pastor Luis, Dios le bendiga, bienvenido. Dios te bendiga, entonces, Cecia, Dios le bendiga a todos los que nos están viendo, al pastor Juan Carly y también al pastor Jimmy Roca, que son maestros del Seminario Bíblico Elín. En esta oportunidad, continuamos con el estudio del Sermón del Monte, del capítulo 5, 6 y 7 del libro del Evangelio según San Mateo. En esta oportunidad, como ustedes han referido, vamos a hablar sobre la oración, el Padre Nuestro, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo, de una manera tan tremenda, porque Él dice, la palabra de Dios dice en el verso 9, vosotros pues oraréis así, dice el Señor. Porque en el verso 7 dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y este es un tema interesantísimo porque el Señor aquí nos introduce a un modelo de oración maravilloso, ¿no? Es un modelo de oración muy, muy bonito, como usted bien lo decía el pastor Luis Mesa, pero queremos hablar también esta hora del pastor Juan Carly. Pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, Ayrton, pastor Luis, Mana Cecia, pastor Jimmy también. Bueno, es un gozo estar aquí también y tocando este tema tan hermoso que es el Padre Nuestro. No solamente es una oración especial, ¿no? Un modelo, sino es algo muy íntimo, porque Jesús nos lleva a una intimidad con Dios. No solamente nos hace ver a Dios como tenía el pueblo de Israel, ¿no? Un Dios creador, todopoderoso, sino ahora el Señor nos dice que también ese Dios es también nuestro Padre. Y eso es un punto muy importante porque eso marca un vínculo, una unión. Entonces, para el pueblo de Israel era pues algo no tan visto así, porque ellos tenían otra forma de ver a Dios. Tanto era que ni su nombre lo podían decir, para ellos era muy especial, pero Jesús nos muestra que Dios no está tan lejos de nosotros. Maravilloso. Y bueno, también tenemos en compañía del pastor Jimmy Roca. Bienvenido, pastor. Hermana Cecia, gracias, pastor Luis, pastor John Carly y a cada uno de ustedes y a los amigos y hermanos que siempre están en sintonía de este programa, que sabemos que se edifican y todos aquí aprendemos, ¿verdad? Me hacía recordar cuando los propios discípulos, por ejemplo, antes de entrar ya a comenzar a explicar, le piden al Señor que les enseñe a orar. Es interesante, no lo dice Mateo, pero sí lo dice Lucas. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Es Él, siendo el Hijo de Dios, pues en esta tierra que tenía esa necesidad de orar, de comunicarse con su Padre. Qué tremendo, ¿no? Dándonos el modelo, dándonos si Él pues ora y necesita del Señor, ¿cuánto más nosotros los discípulos? Dice, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en el verso 2 le dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, y toda la oración. Pero como decía el pastor Luis en un inicio, esta es una oración para repetirla, es un modelo que así tiene que ser con esas mismas palabras, o como bien hemos dicho en la parte introductoria, es una forma, un modelo, ¿no? Cuando oréis, oréis así. O sea, esta es la manera que deben de seguir. Estos son los pasos o esta es la forma que ustedes tienen que tener presente. Y de esa manera pues entramos a este maravilloso tema que es como un paréntesis de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Queremos explicarlo un poquito más esto. Correcto, muy cierto lo que dice el pastor Jimmy, pastor, y ya queremos pues, como bien decía, entrar en el tema y hacer la pregunta que creo que cae por su propio peso. ¿Es esta pues la oración que dejó Jesús, una oración para repetirla cada vez que nos querramos comunicar con el Padre o es más un modelo? No, lo que dice Jimmy de hecho es un modelo porque
Lo que pasa es que nosotros hemos crecido, digo, aquí en el Perú y en otros países en un contexto católico de la iglesia tradicional. O sea, yo desde niño sé el Padre Nuestro porque nos lo enseñaron en el colegio. El Ave María, el Padre Nuestro y el Credo, ¿no? O sea, son... El rosario. Y el rosario, así es. Entonces, teníamos ese concepto de oración. Yo sé, hasta el momento que me convierto a Cristo, para mí la oración era de esa manera. O sea, no veía otra manera de orar. O sea, ese era mi criterio, mi concepto y mi forma de orar. Por eso que entiendo lo que el Señor habla acá. Y el Señor, precisamente, el Señor está diciendo lo contrario. Pues está diciendo, cuando ustedes oren, no usen de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. O sea, esto no es una mera repetición, de ninguna manera. Claro, en el contexto que Jesús dice esa expresión, no seáis como los gentiles. Mira, y es curioso, ¿no? Dice, no seáis como los fariseos, no seáis como los escribas, no. Porque ellos, esta gente religiosa y devota, ¿no? Según su judaísmo, así se veían ellos, pues su manera de orar era diferente a la de los gentiles. Ellos, por ejemplo, en sus rezos o en sus oraciones citaban salmos, por ejemplo. O sea, era su manera de hablar con Dios, de comunicarse, recitaban. Pero los gentiles tenían otra manera de hacerlo. O sea, la cultura grecorromana es muy diferente a la cultura judía, y eso hay que diferenciar. Cuando dice, una de las cosas que un poquito comencé a averiguar, pues la cultura grecorromana, cuando iban a los templos, ellos iban a recitar rezos u oraciones y las repetían cuantas veces sea necesaria. Ellos decían, hasta que el Dios a quien yo soy devoto se canse de mí. Cuando ese Dios se canse de mis repeticiones vanas, es como decir, ya te escuché, ya me cansé de escucharte, te voy a responder, ¿no? Hasta ese momento de vanas repeticiones es cuando creían ellos que, bueno, los dioses ya estaban complacidos. O sea, querían cansar a los dioses, porque los dioses para ellos eran medios humanos, ¿no? Que tenían guerras, se peleaban, etc. Eran costumbres de los pueblos, como decían los judíos, paganos, ¿no? Los pueblos paganos, a diferencia de pueblos judíos, que tenían un vínculo más especial con Dios, más cercano. El Padre Nuestro los acerca mucho más todavía. Entonces, pero las otras religiones practicaban esto, no solamente la cultura greco-romana, vemos las religiones orientales que practican mucho las repeticiones, las religiones, el budismo, el hinduismo, ¿no? El Hare Krishna, o sea, son repeticiones, mantras, ¿no? Exacto. Una especie de mantras. Son costumbres de esos pueblos. Instrumentos también. Sí, son costumbres y los pueblos lo hacen, ¿no? Sí, sí es cierto, algo que mencionó, pastor, usted es un texto donde dice que no usemos vanas repeticiones. ¿Qué es lo que se condena? ¿El que sea una repetición, o sea, no se debe repetir, o que sea el enfoque en lo vano, o sea, que ya, no hay tomen dos consenso? cosas, ¿no? El aspecto, mira, el problema es, como dice Juan Carly, y el enfoque de Jimmy es que tanto los paganos, usando las vanas repeticiones, o sea, es una oración sin sentido, o sea, no aplican la lógica. Porque Jesús lo que está diciendo, y es lo que yo siempre he aprendido desde que me convertí al Señor, es que orar no es rezar, no es repetir, sino conversar. O sea, Jesús está hablando de una relación con Dios. La oración es una relación con Dios. Ahora, fíjate, lo que dice Juan Carlos es verdad. Los judíos utilizaban otra forma, eran aparentemente más bíblicos, aparentemente usaban los textos, leían, y hasta el día de hoy yo lo puedo ver en los aeropuertos, usan un texto bíblico, lo recitan, pero lo usan sencillamente como una mera repetición. O sea, el problema es, y Jesús va a que en la oración tiene que ir vinculado la emoción con la mente, pues con el entendimiento. O sea, no puede haber una oración sin un entendimiento. Claro, es que Pablo lo entiende. Por eso cuando Pablo habla sobre este tema de la oración, y es más, él, por ejemplo, le escribe a los corintios, que acuérdense, los corintios era prácticamente una cultura influenciada por los griegos. Pertenecía Corintio al territorio, al sur del territorio griego. Entonces Pablo, una iglesia muy visitada era Corintio, pero había mucho desorden propio de la falta de doctrina, pero Pablo les enseña a ellos precisamente el propósito de la oración. Y en 1 Corintios capítulo 14, verso 15 dice, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu?
Porque la iglesia de Corinto era una iglesia espiritual, llena del Espíritu Santo, había derramamiento, había dones. Pero mira lo que dice, pero, ahora hace un contraste, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, como decía el pastor Luis, o sea, eso es la clave. O sea, es la oración espiritual, es una oración con el entendimiento. Eso lo está diciendo Pablo, clarísimo. Por eso que Dios condena luego. Es que es una las conversación, vanas ¿no? repeticiones. O sea, Exacto. cuando hablamos de una relación, de conversación, lógicamente tiene que estar en entendimiento, si no, no Ya tiene hablamos. sentido. Es Y que aparte, es una conversación exactamente, no es que es es lo oración. mismo siempre, ¿no? Una conversación siempre varía. La oración es una comunicación, es una comunión con Dios, y la única manera de tener comunión con alguien es de alguna manera comunicándonos. O sea, Dios crea al ser humano para comunicarse con los seres humanos y también para tener una comunicación, una comunión con Dios. No podemos vivir aislados nosotros. Necesitamos de los seres humanos, por supuesto, pero también, sobre todo, con Dios. Y es el modelo que Dios, pues, o el Señor nos deja para dar a entender que si los gentiles repiten muchas cosas sin sentido, tratando de que sus dioses se van a cansar, nuestro Dios nunca se va a cansar de oírnos. Así es, pero me gustaría también tocar el punto, si bien es cierto, tenemos a muchas personas que practican el rezo, ¿no? Que repiten, que han tomado un ejemplo, pero lo han agarrado ya como constantemente, ¿no? Como una costumbre, ¿no? Una Como- costumbre, pero ¿qué pasa con las personas? Si estamos hablando de que tenemos que hacerlo de corazón y con entendimiento, pero hay muchas personas que no saben orar, que lo toman el rezo como que algo constante, una costumbre, como decía el pastor. Entonces, si ellos lo hacen de corazón, Yo sé que hay personas que en su desesperación, que hay personas que en su momento de crisis hablan con Dios. O sea, de hecho, yo lo he hecho también, hasta siendo inconverso, lo he hecho. Le he pedido a Dios, ¿no? Pero aquí está hablando de la oración permanente, o sea, la forma de relacionarse con Dios, la oración continua. En el caso de los judíos era una oración ostentosa y era más que todo egoísta. Por ejemplo, ese hombre que dice públicamente, ¿no? Gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Claro, la ¿no? oración del fariseo y el publicano. Exacto, o sea, él se está exhibiendo, está orando, pero se está exhibiendo. Y hacían, dice largas oraciones y en las esquinas, o sea, Claro, para que todo el mundo lo vea. En exhibirse. el contexto mismo lo dice, ¿no? Claro. Y es más, y Jesús les dice, ellos ya tienen su recompensa. Exacto. ¿Y cuál es su recompensa? Que los hombres tal vez lo halaguen, lo Exacto. tengan por alta Esa es su estima, recompensa, sí. una recompensa humana. Pero Jesús va a lo otro, pero dice, no tienen la recompensa ni la aprobación de Dios. Mas tú cuando ores, y les dice obviamente a los discípulos, que sabemos que el creyente es quien va a orar, entra a tu aposento, en tu recámara, en tu habitación, en ese momento o lugar En lo secreto. de comunión. Correcto. la intimidad Y con habla, Dios. habla con, y tu padre que lo ve en secreto, pues te recompensará. ¿Cómo me va a recompensar? Muchas veces uno dice, Dios me va a recompensar y me va a exaltar. No tanto. O sea, Dios te va a recompensar respondiendo tu oración. Todo lo que tú en secreto le has dicho a Dios, en un momento Dios te lo va a dar. Y la gente dirá y dará testimonio, Dios le ha respondido. Claro, Dios porque- está con él. Ese es el Es sentido. que el Y propósito volvemos de la al- oración es la intimidad, ¿no? El vínculo, la relación. O sea, el escritor a los hebreos muestra el reposo, muestra que Cristo es nuestro reposo de Dios. Entonces, cuando nos muestra esto, nos muestra el escenario del Edén. Y en el Edén, el hombre, antes del pecado, porque a veces se ignora también que hubo un tiempo en que el hombre no había pecado en la tierra. Pero ¿qué había? Comunión del hombre con Dios. Por eso cuando el hombre peca, Dios sigue manteniendo esa comunión y lo llama, Adán, Adán, y Adán se esconde. O sea, ¿qué nos muestra el libro de Génesis? Que Dios, el hombre ha sido diseñado para tener una comunión con Dios. Por eso me gustó cuando una de las interpretaciones de Mike Pierman, en uno de sus libros de teología, él, por ejemplo, investiga sobre hablando del hombre, del griego artropos. Y él dice que esta palabra en griego es tan hermoso porque muestra al hombre como el único ser que tiene algo innato de poder mirar hacia arriba. Porque atropos en griego significa eso, el que mira hacia arriba. O sea, hablando de qué, porque Mike Pierman lo que quiere resaltar es que el hombre está llamado a tener comunión con su Dios. Wow, qué Wow. O hermoso. sea, por eso el reposo de Dios, Cristo, en la oración del Padre Nuestro nos dice, vuelvan al Edén. Vuelvan a esa comunión que el hombre tuvo con Dios, la oración, la comunión. Por eso el Señor dice, cuando empieza, ¿no? Padre Nuestro. Mira, o sea, cómo nos está guiando el Señor.
Es una fórmula, entonces, por decirlo así. Lógico, Es un modelo de Es un oración. modelo de oración, es Claro. un modelo. El problema es cuando lo agarran ya para repetirlo, ese es el problema. Claro, como nos enseñaron en el colegio. Pues. No, y algunos ya ni en repiten. realidad, más que un modelo, Se persignan y podríamos punto. decir una estructura de oración. Una estructura. Un bosquejo de oración. ¿no? Correcto. Más para entenderlo mejor, es como un bosquejo o una estructura de oración. Pastor, lo que le decía era que a veces hay personas que tienen su rezo, la oración del Padre Nuestro en el auto, en la casa, y solo lo tocan y se persignan, o sea, ya ni lo mencionan, ¿no? Y dejando pues a un lado creencias que no son cristianas, que no son bíblicas. Claro, la Lo esencia. esencial, porque lo esencial que Jesús nos está recordando es, ustedes son artrópos, los hombres, a diferencia de los animales. ¿No? Ellos son ánimas y nomás. comienza así, pero ¿no? tú Dice- eres hombre, o sea, tú eres artropo, tú puedes orar, tú puedes tener comunión con Dios. Por eso Jesús dice, y Dios no solamente tienes que verlo como tu creador, si tú te entregas, si tú te rindes a Él va a ser tu padre. padre. O sea, Y- ahí va la relación. Y luego más adelante dice, porque Él conoce las necesidades de ustedes, ¿no? Claro. Entonces ahí está muy clara la relación que Jesucristo quiere establecer con el hombre. O sea, él empieza así, ¿no? Padre, ¿por qué no empieza tal vez por otro lado? ¿Por qué? Porque la oración, el modelo no es por las puras. Hay algo ahí. O sea, el Señor nos quiere enseñar algo. Y cuando dice Padre, el decir Padre Nuestro, ya habla de una relación íntima con alguien. Si Él es Padre, hay que entender que los creyentes, porque le habla de los discípulos, somos ¿qué cosa? Hijos. Hijos. Claro. Y si somos hijos, no solamente tú eres el hijo, yo no solamente soy hijo, dice, somos parte también de una familia, nuestro en plural. O sea, tú, yo, nosotros, vosotros y los que nos ven, tenemos un solo padre, somos parte de una familia. Y como padre, para lo que tú dices, ¿no? Él ya sabe de antes que pidamos que tenemos necesidad, porque Él es nuestro Padre y el Padre provee y nuestro Padre nos sostiene y nuestro Padre nos da. Pero mira cómo el Señor nos presenta a la persona de Dios Padre, ¿no? Podemos acercarnos a Él. Él es nuestro Padre. Y la forma Entender eso. y la forma en la que empieza esta oración, Padre Nuestro, nos da un indicador de que la oración siempre va al Padre. Cuando Él habló con sus discípulos, le digo, hasta ahora ustedes no han pedido nada, pero ahora pueden pedir. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, y ahí está la estructura, ¿no? Dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. O sea, esa es podemos decir la fórmula, ¿no? Yo entiendo que la oración es de esa manera. Hay quienes le oran al Espíritu Santo. O sea, yo he escuchado personas que le oran, pero la estructura bíblica, doctrinal, es orar al Padre en el poder del Espíritu Santo y en el nombre del Señor. Claro. Porque también la Biblia dice que el Espíritu Santo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Ese texto es tremendo. O sea, eso quiere decir que la oración es, la intimidad de la oración, el poder de la oración es tan maravilloso que cuando interviene el Espíritu Santo, inclusive y gime por nosotros con gemidos indecibles, y luego que nosotros no entendemos, pero que nos ayuda, dice. O sea, que nos ayuda en la intercesión para que nuestro pedido a Dios sea eficaz, ¿no? Dice, nosotros a veces no sabemos pedir como conviene. O sea, Porque a veces pedís mal. pedís mal, Porque correcto. pedís mal. pero el Espíritu Santo nos ayuda. como que te enruta, como te dice, ¿no? Y es verdad, yo lo he visto, ¿no? Y es lindo. Por eso Dios da el don de lenguas, porque uno gime también. O sea, yo digo que los niveles de oración, la profundidad de la oración a la que uno puede llegar, es un mundo muy maravilloso, ¿no? O sea, que de hecho, hombres de Dios como Leonard Ravenhill, como grandes hombres de Dios de oración, ¿no? Que han sido de horas, ellos pueden hablar de esto, pueden testificar, ¿no? Y Gigi Ávila ha sido un instrumento de Dios muy poderoso. Pero Gigi Ávila, antes de cada prédica, estaba 6 horas Cada campaña. orando. De cada Cada mensaje. campaña. 6 cada horas. nación. Que a veces... 6 horas de oración. Y el hermano que lo acompañó muchos años, le decía ya, ¿me quieres acompañar? Y él lo acompañó. Y le digo, desde las 6 de la mañana estaban orando hasta las 12, a la 1 se levantaban y ahí almorzaban algo y luego ya se iban a la campaña, ¿no? Pero eran 6, 7 horas. Y cuando iban a otras misiones, o sea, cuando iban a otros países, por ejemplo, comunistas, iban a Centroamérica, lugares terribles,
llegaba días antes y se metía a ayunar con todo ese equipo, ese ejército de intercesores, y oraban. Y me acuerdo que el pastor Samuel Mejía, dice, él acompañó. Él nos contó, ¿no? Y él decía, si ustedes me van a acompañar para que el Señor haga la obra y esta gente, pues Dios se manifieste, el Espíritu de Dios haga milagros y conversiones, pero milagros extraordinarios, decía, pero nadie tiene que quedarse callado. O sea, todos tenían que estar clamando. No había ahí que nadie balbuceaba o roncaba, nada. Todos clamando en todo momento. Eso era increíble. Días. Pero es hermoso, ¿no? Ver el poder también de la oración y que hay que prepararse antes también ante un evento, y la profundidad de la oración, como dice la Biblia. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? O sea, porque si hablamos de, por ejemplo, de lo que el Señor está hablando, de lo que el Señor está cuestionando, pues, la práctica de los gentiles, que era repetitiva, y la práctica de los fariseos, que era ostentosa, la condición, que era egoísta, ¿no? Que no era íntima, o sea, y otra cosa que dijo Juan Carlos, ellos tampoco enfatizaban la relación con el Padre, pues, porque era muy complicado para ellos mencionar el nombre de Dios, ¿no? Ellos se cuidaban, usaban el Adonai, y no usaban el nombre de Dios, que es el Jehová. Entonces Jesús le dice, hay que orar, ¿no? Inclusive Abba Padre, y es una manera más íntima todavía. Es como decir papito, ¿no? Papito. Sí. O sea, es una forma de intimar más con Dios, mucho más profunda, que cualquiera no puede llegar, ¿no? Claro. Entonces, por eso que el vínculo que el Señor muestra nos vuelve, pues no ese vínculo como del Edén, ¿no? De Adán con Dios ante el pecado. Es un vínculo de padre a hijo. Por eso cuando Pablo habla sobre esto en Romano, el Abba Padre, el contexto es, ¿no? Ustedes son hijos. claro. Pues los que son hijos son guiados por el Espíritu, ¿no? Y si sois hijos, dice, ¿no? Son entonces herederos. Con Cristo, ¿no? O herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y por eso podemos decir Abba Padre, que es una expresión aramea que significa mi padre o padre mío, o sea, que es algo mío. Más que papito, claro, exacto. Es mi padre, o sea, es tan íntimo que es tuyo. Exacto. Imagínate que vaya uno a orar pensando de esa manera, voy a presentarme ante mi Padre. ¿Cómo no darle gracias a Dios ¿qué he hecho yo para yo ser su hijo? O sea, pensar eso es para estar humillados, para reconocer su misericordia, ¿no? De ser hijos de Dios después de haber sido terribles pecadores. Ahora soy hijo y Él es mi Padre. Allí nomás el creyente mire cómo podría expresar otras palabras a su Padre, ¿no? Claro, es que eso es algo maravilloso también porque, sí es cierto, como resaltábamos a un inicio, es hacerlo de corazón y con el entendimiento. Porque hay muchos que van, ya sea repitiendo el texto o la oración que nos dejó el Señor Jesucristo, el Padre Nuestro, o cualquier persona que esté orando, a veces no lo hacen de corazón o no lo hacen con el entendimiento. Claro, pueden estar distraídos, pero no puede haber una oración si no hay una conversión. De hecho, tiene que haber un nuevo nacimiento para que haya una verdadera relación. Una comunión. Es una comunión y relación. Si no, serían vanas palabrerías. Claro, ¿no? Podría estar hablándole a Dios. Exactamente. Pecador y su. Por eso que la gente pues usa rosarios. Yo, por ejemplo, que he viajado a la India, que hemos viajado. Para justificarse. En la India también usan los rosarios. Los de esa religión usan rosarios, también, tipo rosario, ¿no? Sí. Pero ahí ni siquiera saben de lo que están diciendo porque están distraídos. Los musulmanes también usan su rosario. No le llaman rosarios. Bolitas, ¿no? Pero tienen sus bolitas. Cada oración que hacen ellos, rezan. La van contabilizando. Correcto, pero como bien lo decía Cecia, ¿no les distraerá el estar... Sí, distrae, claro. Y eso pierde la comunión con el Señor. Pero es que, claro, pero por eso te digo, lo que Jesús está hablando acá es algo totalmente diferente. Está hablando de una relación con Dios. Entonces ellos, en su forma, en su contexto, cómo conciben su religión, no hablan de una relación con Dios. Porque, de hecho, una persona que tiene una religión pagana, que tiene esos dioses, por ejemplo, los egipcios que oraban a Marduk, a Baal, los de Babilonia y todos esos dioses, Acera, esos dioses pues no existen, o sea, están hablando al aire. Por eso que las vanas repeticiones. Pero cuando uno habla con Dios, y yo he tenido las experiencias con Dios, es algo maravilloso porque uno siente la presencia de Dios, el poder de Dios te envuelve, el fuego de Dios, y uno
uno llora, se quebranta, y uno es una cosa que, bueno, no te lo puedo explicar, porque no hay palabras cómo explicarlo, pero en realidad es maravilloso. Es que es la relación, pastor. Claro, Y quisiera que no acabe ese momento. No, tú no quieres, es una La cosa diferencia linda. con las otras religiones que tienen que hacer vanas palabrerías es también por el problema de la relación, porque para ellos, por ejemplo, sus dioses son tan poderosos, tan grandes y tan lejanos de ellos. Inaccesible. Exacto. Ese es el punto. Para ellos, pues, ese Dios, por eso cuando Pablo le escribe a los Corintios, él dice, pues, que el evangelio de la cruz es locura, dice, para los judíos, ¿no? Para los griegos, o sea, ellos no podían concebir cómo el Hijo de Dios vaya a morir por nosotros, o sea, porque en la mente de ellos, pues, tenían los griegos, pues, tenían a sus dioses, Zeus, ¿no? Sus dioses poderosos, sus hijos que supuestamente tenían con los hombres eran, pues, poderosos, como Hércules, o sea, ellos tenían una forma de verlo así. Entonces, ahora de escuchar que el Hijo de Dios, ¿no? El Dios hecho carne, se vino, murió por nosotros, o sea, él decía, ustedes están locos, ¿qué están hablando? No puede ser. O sea, no puede ser, porque para ellos sus dioses eran muy lejanos. En cambio, el Señor nos viene, por el contrario, a acercarnos. Por eso Él dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a venir al Padre, sino solo por mí. O sea, lo que Jesús vino a hacernos es eso. Como dice Pablo a los Corintios, a reconciliarnos con Dios. A conectarnos nuevamente con el Padre, ¿no? Claro, Correcto. todo parte del concepto que tú tengas de Dios, pues, ¿quién es Dios? O sea, Correcto. si tú tienes a Dios, tienes el concepto de Dios, y Dios es un Dios real y poderoso, entonces la oración es real. Pues, ¿no? Y a veces oramos, o sea, digo oramos porque también hemos aprendido. Todo es un hábito también, ¿no? Nadie va a intimar, hoy entonces mañana voy a orar o voy a ayunar tantas horas para profundizar. No, todo es un hábito porque uno va aprendiendo en el camino. Pero antes, tal vez de frente, cuando uno iba a orar, por ejemplo, lo que hacíamos es acordarnos de nosotros, ¿no? Pedir para uno. Cuando dentro del Padre Nuestro sí hay un momento en que dice pidan, o sea, de momento de pedir, pero no lo coloca al inicio. Al inicio lo coloca dándose a entender que nos vamos a acercar a nuestro Padre. Y así como Él nos sostiene, está preocupado por nosotros, como dice Mateo 7:11, ¿no? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, y otra vez usa la palabra Padre, vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. O sea, ¿ante qué me voy a presentar? Sabiendo de que Él sí me escucha, de que Él como buen Padre que es y misericordioso, pues va a oír mi oración. Y en ese sentido, pues, ¿cómo me presento ante Él, ¿no? Ahora, es interesante lo que tú dices porque, por ejemplo, acá, en la estructura, viéndolo ya como una estructura, ¿no? La oración, como un bosquejo, diríamos, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, o sea, y ya hemos hablado, el Abba Padre, ¿no? Es mi Padre. La relación. La relación. Claro. No es un Dios impersonal, sino es un Dios personal, o sea. Claro, que es accesible para todos. Exacto. Puede ser Padre de todo el mundo. Exacto, pero que es personal, ¿no? Claro. y que eso hace más deliciosa y hace algo, que esto sea real y que esto sea algo precioso, que no sea una cosa ritual, ¿no? En segundo lugar, dice que estás en los cielos. Que lo que está resaltando aquí el Señor es que entendamos la soberanía de Dios, ¿no? Que el Señor es el dueño del universo. O sea, lo que dice Jimmy es interesante porque cuando le pedíamos a Dios era, Señor, líbrame del terremoto, líbrame de esto, pero nunca es decirle, Señor, eres grande, eres maravilloso, tú eres el soberano. O sea, tiene que haber primero, es como una relación, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, yo llego hoy día y primero no puedo, Saludo. tengo que saludarlos a ustedes, ¿no? Correcto. ¿Cómo están, Ayrton? Dios te bendiga Jimmy, Juan Carlos, Cecia. Así, igual, tiene que ser así. De hecho, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Santificado sea tu nombre. Habla de una alabanza en primer lugar, Claro, ¿no? es Claro, correcto. exacto. Empieza Y con reconociendo el nombre de Exacto. Dios, que su nombre sea santificado. Ahora, pastor, es una cuando dice- doxología, o sea, Claro. es una doxología a Dios. La doxología es una alabanza profunda. Claro, o sea, a claro, Dios. el reconocimiento, el Y engrandecimiento cuando indica- del nombre de Dios. Pero antes de pasar tal vez un poquito al punto del nombre de Dios, cuando indica que esté en los cielos, como el pastor Luis acaba de mencionar, Mateo no usa Dios, por ejemplo, ¿no? Dice, como él es judío, Lucas sí usa la palabra Dios, pero él dice, por ejemplo, el reino de los cielos, ¿no? Habla de cielos. Claro.
pero porque no podían pronunciar la palabra Dios los judíos. Sin embargo, acá los cielos están representando justamente el trono de... ¿Dónde está el trono de Dios? Y si ese es su trono, ahí está su poder, su dominio, su autoridad. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, entender ante quién se está presentando. Claro. ¿Cómo es nuestro Padre? Claro, Nuestro Padre es algo... Está mostrando la majestad. La de Dios. majestad. O sea, que no es cualquier de Dios. cosa. Ahora, miren lo que dice el Salmo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y Tremendo. su reino domina sobre todos. Esto revela su poder. Esto revela que Él es nuestro Rey, nuestro Señor, ¿no? Y si conectamos Padre nuestro que estás en los cielos, por un lado, si yo digo Padre nuestro, digo, es mi Padre, Él me ama, pero también no solamente estoy conectando la parte del amor de Dios, sino también de su poder. Increíble, ¿no? O sea, que Jesús está esos mostrando dos- a Dios como Padre, pero también muestra, lo exalta en su magnitud de que es Dios. Pues, que En su estás en poder, los cielos. claro. O sea, Su majestad. Padre nuestro que estás, o sea, tu oración va dirigida al Dios todopoderoso, al Creador, No ante cualquier al persona soberano, ni Dios al común. que controla todo, claro. Pero ese Dios es tu Padre. O sea, eso es para temblar, ¿no? eso es- Es increíble. Claro. Mostrando Uno es piensa así. algo y que golpeó a los judíos, porque eso golpeaba a los judíos. Porque los judíos decían, nadie puede acercarse. Por eso cuando le dijeron, no, Claro. Ellos, ¿cómo es dice que Dios es su propio Padre? Exacto. Todavía eso Claro. fue, pero Claro, era para como que una lo persona apedreasen. inaccesible. ¿Para los judíos? Sí. Era un error en el caso de ellos porque desde que el hijo de una mujer que era judía, que su padre no era judío, maldijo el nombre de Dios y se le mandó matar, ¿no? En tiempo de Moisés, desde ahí prohibieron mencionar el nombre. O sea, el nombre de el tetragramatón, el YHWH, que es el nombre de Dios, el Yahvé o el Jehová. Ya ve. Entonces ellos prohibieron, dijeron, ese es el nombre impronunciable, o sea, para ellos, por eso usan el Adonai, se saltan pues, ¿no? Usan el Señor, no usan el nombre de Dios, porque para ellos es como una blasfemia, es muy santo el nombre, pero ahí se perdieron, ahí ellos, al tratar de ser tan respetuosos, como que tropezaron en eso, pues Es que eso es se lo que volvieron dice- muy es lo que dice inaccesible, Pablo, y Dios no es inaccesible, ¿no? Claro. Es todo lo Es lo contrario. que dice Pablo a los romanos, ¿no? Hablando de los judíos, ¿no? Que el problema de ellos es que ellos buscaron su propia justicia. Exacto. Y no se dejaron guiar por la fe. En cambio Jesús dice, no, la fe va a ser el vínculo de que va a unir al hombre con Dios. La Claro, relación. ellos crearon una estructura supuestamente para respetar a Dios, pero al hacerlo lo alejaron. Entonces, fíjate que el concepto que tenía Einstein de Dios, o sea, Einstein siendo judío, tiene ese sello judío, ¿no? O sea, Dios es un Dios que es tan grande, porque para Einstein Dios es un Dios tan grande que ¿cómo Dios te va a ayudar en una enfermedad? ¿Cómo Dios te va a ayudar para que tu hijo se sane? No, pues Dios no se ocupa en cosas tan intrascendentes. Insignificantes. Fíjate, insignificantes, pero no, Jesús dice todo lo contrario. Y Jesús cuando enseña a orar, le dice a ustedes, ahora pidan todo lo que quieran en mi nombre, pero al Padre, ¿no? Entonces, Dios es un Dios personal. Entonces, los judíos lo despersonalizaron, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Entonces, Jesús vuelve y dice, es mi Padre, pero sin embargo es el Dios. Es el Padre nuestro. Es el Todopoderoso. Pero ha sido Claro. muy impactante. Claro, No sí. solamente Y el no mío, solamente eso, es cuando de todos. el Señor va a enseñar el pan, dice, vosotros debéis orar así. Así, o sea, exacto. es Esta es la una manera expresión, de, claro. ¿no? Imperativa. Les cambió todo Les el cambió, esquema está ordenando, a los los judíos. cambió. ¿no? Porque Por ellos eso que le chocó cambió. con ellos, Claro chocó, que sí. porque era un Es que choque. les cambió todo el esquema. Pero yo me pongo en la posición de los judíos y qué impacto, ¿no? Claro. Es que por eso a Jesús lo perseguían, lo quisieron apedrear. Dice, ¿por qué me quieren apedrear? Dijo en una oportunidad, porque te haces igual a Dios. O sea, dices que Dios es tu Padre. O sea, para ellos era pues inconcebible. Pero realmente Él lo estaba haciendo, porque Él era el camino. O sea, sí, Él era el mediador. No, y además Dios siempre ha querido que tengamos una relación Sí. con Él. O sea, Dios... Artropo, Dios- pastor de griego. Exacto, o El sea, que Dios mira cómo hacia va a arriba. crearnos para dejarnos pues solos y que Dios sea inaccesible, que Dios sea como una élite, como que llegar a Dios pues es algo muy súper especial. No, pues eso no es así. De hecho,
Eso es falso, ¿no? O sea, Y es más, Dios no quiere eso, ¿no? Pastor, y es más, Y el éxito de la reforma, el éxito de la reforma es que la Recuperó. reforma acerca a Cristo al pueblo, Al pueblo. ¿no? Porque Eso. la iglesia tradicional le quitó al pueblo, le quitó a Cristo, le quitó la Biblia, le quitó a Cristo. Pusieron una barrera Claro totalmente. que sí, exacto. Claro, eso, Es yo fuerte solo eso. iba a decir eso, porque en la Edad Media pasó eso, pues. O sea, lamentablemente ese bicho, ¿no?, religioso siempre está ahí para tratar de poner trabas a Dios. Y por eso ya le iban a inventar hasta los mediadores, que no tenían nada que ver Claro. cuando Jesús era el único mediador, y la reforma nos vuelve a devolver esa luz, ¿no?, de que el hombre puede acercarse a Dios, de que no hay una diferencia, porque la iglesia medieval hasta marcó la diferencia entre el clero y el laico, o sea, era una diferencia abismal, y con Dios mucho más. Y el clero era corrupto, y lo laico, y todo eso era un sistema muy corrupto, muy pervertido. Entonces, ¿cómo ellos iban a ser los intermediarios? Pues de hecho, y inclusive inventaron las falsas decretales, diciendo que habían documentos en donde le había legado a Pedro. Pedro él era el papa, el heredero, ¿no? Y eso es totalmente falso. Pastor, en un momento ustedes mencionaron, después dado el estructura. texto, ¿no? La estructura del Padre Nuestro, Modelo. dice el modelo, perdón. Hay que hacerlo así. Pero los católicos lo han tomado esto como... Literal. Como una regla, ¿no? Lo han tomado literal. ¿Y eso está mal? Claro, pues, porque al decirnos a nosotros que tenemos que repetirlo, como digo, entonces eso está mal, porque se quedaron ahí, o sea, ellos no desarrollaron, porque el Señor te está dando un bosquejo de oración. Un ejemplo de cómo Un debe orar. ejemplo, un bosquejo, una estructura, ¿no? Así, la oración que agrada a Dios es así, tiene que tener esto, este contenido, pero el contenido lo pones tú, pues, ¿no? Yo recuerdo cuando los días sábados para ir a comulgar el domingo, me confesaba el sábado, nos confesaba los sábados y el sacerdote, el padre, nos decía, yo le decía, he pecado contra Dios, ¿qué has hecho, hijo mío? He hecho esto. Oh, ok, anda, arrodíllate y reza o ora 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. Y yo iba, Tú eras santo, porque a y- mí me y yo- daban 20 Padres Nuestros, 30 Ave María. pero voy al punto de que nos decía, repite eso y ya, no, borrón y cuenta nueva. Entonces, qué fácil, ¿no? Ay, yo repetía. Claro, yo me decía 30 Padres Nuestros, ya, yo hacía Entonces, 3, 4 y hacía la hora. Me daba vuelta, ya Padrecito, ya cumplí. Claro. Es que uno era impío, pues, ¿no? A eso no iba, ¿no? Pero Esas el Señor nunca- repeticiones pero el Señor, no por era la ejemplo, intención de Jesús. correcto. El Señor, por dejar en ejemplo, eso para que ni nadie lo haga, Él, por ejemplo, anticipa, no hagáis vanas repeticiones, Claro. pero sí te dice, pero debes orar de esta manera, como un modelo. El Padre Nuestro es el modelo de la oración. Para ellos no es que era algo nuevo, algunas cosas. Sí remonta lo que Jesús dice a cosas que están en el Antiguo Testamento, pero que tal vez ellos lo habían pasado por alto. Miren lo que dice el Salmos 33, hablando de los cielos, para cerrar este punto. Dice el Salmos 33, del verso 13 en adelante. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Verso 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Voy a hacer lo que a veces nosotros decimos, método estudio bíblico inductivo, 3 puntos que este salmo resalta. ¿Qué hace Dios? ¿Qué ve Dios desde los cielos? ¿No? Eso, o sea, Él es el Padre Nuestro que está en los cielos. Ve a todos los hijos de los hombres. Segundo, mira a todos los habitantes de la tierra. O sea, a Dios no se le va a escapar nada, pero sobre todo considera las obras de estos hombres, pero dice que tiene misericordia o espera, trae misericordia a los que le temen para librarnos de la muerte. Tenemos un Padre que nos ve y un Padre que ve no solamente nuestra necesidad, sino que tiene misericordia de los que le temen. Y no pierde Wow, su y es esencia, hermoso. porque luego dice, santificado sea tu nombre. O Ya, sea, y- no pierde la y esencia. luego continúa Claro, eso es lo que muestra con lo Jesús. que el pastor Luis está mencionando, ¿no? Donde dice el versículo 10, 9. Y dice, no, santificado sea tu nombre. O sea, y esta palabra viene de la palabra griega donde dice santificado, está hablando de ser considerando santo o tratarlo como santo.
porque el nombre de Dios es diferente a todos los nombres del Correcto. mundo y a todos los nombres de los dioses que existían. Su nombre es diferente y hay que amarlo y respetarlo por lo que Él es. Y nosotros como hijos de Dios también debemos presentarnos en esa misma actitud de santidad a Él. Claro, Pedro lo dice, hermano. Así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. en Claro, toda pero vuestra también manera de vivir. da mucho que pensar de que sí es cierto, dice que es nuestro Padre, es nuestro Dios, y Él es tan grande, pero también merece un respeto. Por supuesto. Es Claro, como es que- santo. Exacto, Es la es lo reverencia, que ¿no? nosotros le llamamos el temor de Dios, que no es el miedo a Dios, ¿no? Exacto. Porque hay gente que dice, temor a Dios es el terror. No, es el respeto a Dios. No, O y sea, creen que las cosas que hacemos lo hacemos por miedo, porque, ay, Dios me va a Exacto. castigar. Sí. no, Es claro. como yo lo considero a Él, por eso santificados, eso es como yo lo considero a Él, ¿no? Ahora mira, por ejemplo, cuando el Señor le da los 10 mandamientos al pueblo, le da en medio de un escenario bien terrible, ¿no? Porque dice, habían relámpagos, habían truenos, terremotos, ángeles. Era una cosa que la gente temblaba. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería es que el pueblo tema a Dios. O sea, no es que le tenga terror, tema a Dios porque se celebraba el pacto. O sea, estás celebrando un pacto con un Dios que puede mover el monte, que puede hacer temblar la tierra. O sea, mira, Dios no es un muñeco. en Es otras un Dios palabras. vivo. Exacto, es un Dios poderoso, pero al mismo tiempo es un Dios bueno, es un Dios accesible, ¿no? No es un Dios inaccesible, que tampoco es un Dios terrible, un Dios que te da miedo, no, pues de ninguna manera. O sea, Correcto. Moisés nunca concibió a Dios y no lo vemos que Moisés ve a Dios como un Dios que da miedo, ¿no? Él Moisés no es considerado es más, el amigo de Dios. claro, por eso el amigo. ¿Y por qué crees que Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria? ¿No? O sea, la comunión de Moisés era muy linda con Dios porque en realidad, y la Biblia dice, y cuando por ejemplo sus hermanos hablaron mal de Moisés, y Dios dice, cuando Jehová hablare con hombre, hablará a través de profeta, mas no así con mi siervo Moisés, con el que hablaré cara a cara, ¿no? Entonces, Dios. claro, pero Moisés luego le dice al Señor, dice, muéstrame tu gloria. O sea, quiero verte. Y el Señor le dice, Moisés, no hay hombre que me vea y viva, pero sin embargo, te voy a mostrar mis espaldas. O sea, algo te voy a mostrar, ¿no? Entonces, eso quiere decir Pero- que Moisés tenía una relación Una linda con Dios. intimidad. O sea, no era Correcto. miedo, Sí, ¿no? justo Y lo lo- quería ver, ¿no? Justo lo que iba a decir es eso, porque Dios, pero no solamente de Moisés, sino no solamente de parte del hombre. Porque cuando Dios le dice, no hay hombre que me vea, pero te voy a mostrar una parte. Claro, utiliza un antropomorfismo, claro. sí, una forma de que el hombre pueda entenderlo. Claro, ¿no? Porque como Dios un es humanismo, espíritu, que no es así, ¿no? Porque Dios es espíritu, ¿no? Pero vemos la disposición de Dios. Esa es la Sí. comunión. O sea, Moisés, muéstrame tu gloria. Él. Y Dios dice, te la muestro un poquito. O sea, Algo te voy a dar. Exacto. O sea, Pero lo dejó feliz. Claro. Yo imagino que, Cristo nos está es que esa mostrando el Padre experiencia para nuestro. Moisés es el mejor regalo. Yo digo, una experiencia así es el mejor regalo que puedo tener. Yo con eso ya muero feliz. Ya con eso ya pues, ¿no? Pastores, y para continuar pues con este, es que estamos desmenuzando, se Así podría es. decir, esta estructura y de verdad que nos estamos sintiendo muy bendecidos por entender pues qué realmente es lo que quería Jesús a través de esta oración. Y ahora viene el versículo 10 que nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos quería decir Claro, Jesús? lo que Jesús está queriendo decir es que el Señor haga su voluntad en ellos y que la tierra se parezca en algo al cielo, lo más que se pueda parecer, ¿no? O sea, que la influencia del cielo sea tan grande, sea tan poderosa en la tierra y a través de ellos, obviamente, para que, por ejemplo, el mismo Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el código de ética del cielo, se dice, ¿no? Porque están hablando de cosas muy elevadas, muy maravillosas. Cuando también dice, venga tu reino, si nos damos cuenta, es lo que ahora el creyente debe pedir. ¿Cómo inicia? ¿Qué debo pedir? Mi comida, mi vestimenta, mi carro, ¿no? ¿Qué debo pedir? De Dios. Venga tu reino. Claro. Ahora, cuando dice, venga tu reino, digamos que hay dos aspectos del reino de los cielos o del reino de Dios, que es lo mismo. Uno presente, porque Cristo cuando vino, o Juan el Bautista, no, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué ha acercado? ¿Qué ha venido? Es justamente el reino de Dios, donde Él es nuestro rey
y quiere que nosotros seamos sus súbditos, quiere que nosotros seamos parte de ese reino, quiere que vivamos en justicia, quiere que vivamos como todo el Sermón del Monte hemos estado pues enseñando. obediencia. La ética Por del un reino, lado, ¿no? la ética. ética. Ese es el reino de Dios, uno en cada corazón del ser humano. Es una invitación incluso para todos. Claro. Que Señor, es como decir, no quiero que salves las almas, ¿no? Dice, Señor, salva las almas, salva ya. Estamos diciendo que venga tu reino a cada corazón, a cada ser humano a través de tu palabra del Evangelio. Pero por otro lado, también tiene una perspectiva al futuro. Venga tu escatológico. reino, escatológico, el reino de Cristo. Claro, el ¿verdad? reino milenial, pues, ¿no? Lo que hemos hablado conocemos como la muchas veces. segunda venida de Cristo. Claro, correcto, eso. También tiene esa implicancia. Pero en ese momento, ¿qué necesitamos? ¿El reino futuro No. o que venga cada corazón? Ah, Que venga Cada cada corazón. Claro, a eso voy. Pero en los dos eventos, tanto en el reinado como hoy vivimos espiritual y lo que será de una forma visible con Cristo en el milenio, hay un factor que vincula ambos. Y cuando dice, venga tu reino, está hablando de ¿qué? Del gobierno de Dios. Claro. Primero hoy en Siempre. los corazones de los hombres y luego de una manera visible ya con Jesucristo en el Claro. milenio, ¿no? Pero eso es lo que, o sea, lo que está mostrando es el propósito de Dios siempre, la teocracia. O sea, Dios gobernando Tomando control. a los hombres, teniendo esa Gobernando comunión. nuestros Ahora, si corazones. no por viene eso, el como reino decía de en la Dios lección anterior, hoy, pastor, no vendrá el reino de Dios para Claro. mañana para mí. Correcto. Es ahora, ¿no? Pero ahora vendrá el reino de los cielos, y dice. está con nosotros. Por eso cuando Jesús dijo, Helo aquí, yo estoy con usted, porque cuando Cristo viene a tu corazón, pues no dice, Señor, ven a mi corazón, ¿no? ¿Por qué está diciendo, te invito a mi corazón? O sea, quiero que tú reines en mi vida, en mi corazón. O sea, el gobierno de la teocracia. En el tiempo de los jueces, Israel vivió una teocracia. Lamentablemente el problema era su corazón de ellos. Por eso se alejaban. Y por eso siempre vemos ese ciclo en jueces. Y era regional, ¿no? O sea, no es que había un juez para todo Israel, era No. por región, por zona. Dios levantaba por aquí, pero por otro lado estaban perdidos. Dios se levantaba por acá, salvaba, demostraba su poder, su misericordia, y por acá estaban mal, hasta que vino un rey. Pero para entender un poquito más, Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, también a veces el creyente va por el lado humano, ¿no? Estoy bendecido, tengo esto, o sea, qué bonito el reino. Pero dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu. Por eso dice, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el claro. cielo. O sea, ese es el sentido, ¿no? Que se haga el reino de Dios y el gobierno de Dios es que su voluntad se haga. Al o sea, final, que prevalezca. Él es soberano. Prevalezca. Exacto. Y que se lo obedezca, claro. Y la iglesia, por ejemplo, la iglesia tiene un rol importante, ¿no? Que es el ministerio de la reconciliación. O sea, reconciliado con Dios es que la gente se reconcilie con Dios para que le obedezca a Dios. Pues. Claro, Porque es mientras estamos en desobediencia estamos peleados con Dios. Pero Apartados. el evangelio se predica para que la gente empiece a obedecer a Dios y entra dentro del gobierno de Dios. Eso es, el gobierno de Dios es el reino de Dios, ¿no? Que es lo que los discípulos, algunos no entendieron, pues, porque algunos pensaban, el reino, el Señor viene a tomar el reino, ¿no? Al poder. Al poder, poder, lo vinculan con el poder. No, pues Jesús no viene a gobernar nuestros corazones. Correcto. Ellos pensaban que venían a liberarlos de Roma, pero No. Jesús vino a liberarnos pues de Claro, la... es que también era porque en el Antiguo Testamento hay profecías, ¿no? Era De lo que se Jesús, estaba pero eso esperando, apunta de al alguna milenio, manera, o sea, claro. no ahora. Porque Jesús, como decía, el problema del hombre que ha sido el pecado. Entonces Jesús no podía venir a reinar con un mundo en pecado. Y una naturaleza no redimida, no era nunca. correcto. Por eso él primero tenía ¿qué cosa? Primero entrar, como él dice, en la casa del hombre fuerte, atarlo y saquear sus bienes. O sea, cambiar a los hombres. Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Interesante cuando dice, hágase tu voluntad, dice, ¿no? Como en el cielo, como en el cielo. O sea, ¿qué cosa? ¿Cuál es la voluntad del soberano? Tiene control de todo. Como en el cielo, así también en la tierra. Y en el cielo la voluntad de Dios se cumple Imagínense, absolutamente. nadie, Eso. ni un angelito podría decir, no me parece, ¿no? A Dios, es imposible. Entonces, y no habría forma de decirlo. y dice, ¿Cómo? que se haga igualito en la tierra. ¿Pero en la tierra con quién? Con nosotros. Le está hablando a los discípulos. Quiere decir que nosotros debemos aceptar ¿qué cosa? La voluntad de Dios en nuestra vida, así a veces, muchas veces, no nos parezca. Y eso Porque el es algo propósito de difícil, Dios pues. siempre va a ser bueno y perfecto para nosotros. Precisamente Correcto. Y ese es el detalle. Precisamente lo que tú dices
refleja el concepto de lo que es la soberanía de Dios. Y muchas Hacer veces con no es nosotros fácil y entenderlo. aceptarlo. Porque la soberanía de Dios es precisamente que Dios tiene el control de todo, ¿no? Y en nuestra vida, porque somos parte de que este Él reino. controla todo, pero siempre lo hace, y lo caso que hace, lo hace siempre para bien. Correcto. Y a veces no lo Y entendemos. el hombre no lo entiende. Job no lo entendió. No, y es que es muy Y difícil muchos no lo entenderlo. No, y nosotros a veces no lo entendemos Exacto. y Y no lo pensamos pues aceptamos, como pastor. que Eso me, Dios... eso me hace recordar, hay un libro que dice cuando lo que Dios hace no tiene No tiene sentido. sentido. sí, Y no, es que a muchas personas muy- le pasa sí, algo así, es ¿no? verdad. Ese libro. No, y es la verdad, porque nosotros, o sea, hay que entender los planes y propósitos de Dios, porque si no los entendemos vamos a entrar en un conflicto y vamos a encontrar hasta en una amargura. Pero cuando uno va por el lado espiritual, y es cuando más va entendiendo los planes y propósitos de Dios. Pero si no, es bien triste. Por eso que muchos se van al mundo, por eso muchos fracasan, porque no entienden los planes y propósitos de Dios, porque los planes y propósitos de Dios, por ejemplo, ¿no? El caso de José, Justo iba a decir. ¿no? José, ¿por qué fue llevado, vendido por sus hermanos? O sea, él le puede haber entrado amargura, pero ¿cuántos años sufrió José? Pero fíjate lo que fue, y José después se lo dice a ellos, a sus hermanos. Correcto. Le dice, porque sus hermanos pensaban que él iba a tomar represalia, le dice, no, más bien todo lo que ustedes hicieron estaba dentro de los planes Claro. de Dios. O sea, Y no le se dice, preocupen. no me enviaron ustedes acá. Sí, exacto. Dios me envió, Dios me envió. para preservaros a ustedes. Pero el problema es el proceso. O sea, nosotros, Eso no es fácil. claro, Aceptarlo. exacto. Es que pastor, por Nadie, ejemplo, nadie le proceso. gusta pasar el proceso, Es que- pero lo tenemos que Es que pasar. José, por ejemplo, era el hijo amado, el príncipe. Sí. Y de repente, de la Tenía- noche a la mañana, sí. esclavo. Preso. Pero Claro, él fue muy chocante. Fue muy chocante. Claro, claro. Y encima esclavo, pero este joven tal vez no entendió. Pero, por ejemplo, en todo ese libro de José, porque yo le puse a mi hijo José el último, porque me encantó la historia, pero lo leí a profundidad, no vemos a José quejándose. Nunca. Se sometió. Son 13 años, porque cuando uno lee el registro histórico, a los 17 años le pasa eso, y a los 30 recién Dios lo levanta. O sea, 13 años de proceso. Dios. Y a veces nosotros los creyentes no entendemos los procesos de Dios. Y por eso Pablo dice, ¿quién podrá entender la mente de Dios? ¿Quién podrá ser su consejero? ¿No? O sea, Pablo se da cuenta también de lo que, por ejemplo, la literatura sapiencial se dice. O sea, a veces es muy difícil entender la soberanía de Dios, pero hay un punto que debemos entender, que Pablo sí lo captó y dijo, miren, dice, ¿no? Todas las cosas Obran. obran para bien a los que aman a Dios. Y ese es el consuelo. Eso es el punto es decir, importante. hágase tu voluntad Exacto. como en el cielo, así Así también en en la la tierra. Y la voluntad, digamos, hay cuatro maneras o cuatro voluntades. Mire, hay la voluntad del ser humano, yo quiero esto. Hay la voluntad de los demás. Y hay pasajes bíblicos para eso, de las demás personas. Por eso es que la Biblia dice, no hagáis como ellos. No, o sea, la voluntad de ellos es que yo haga lo que ellos hacen. Está la voluntad del diablo y está la voluntad de Dios. ¿A quién me someto? A la de Dios. La de Dios. ¿A quién acepto? ¿Qué voluntad voy a aceptar? La de Dios. voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, no, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino del que Ni me él envió. mismo dijo, Claro, no, y él del dijo, que voluntad del y el que El quiera ejemplo, ser mi ¿no? El discípulo, ejemplo. niéguese Tome su cruz. a sí mismo. Por eso Y Pablo sígame. dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Ah, Es Cristo ahora vive en vive mí. Cristo en mí. Y O él sea, sabía la copa que iba de beber entendió. y la aceptó. Eso. Es verdad. O sea, Es- si de algo Qué podemos, tremendo. tal vez no entendemos o cuando nos toque no vamos a entender el proceso, las dificultades que podamos atravesar, pero si de algo podemos estar seguros es que todo va a orar para bien. Así es, y A los que aman. Amén. A los que aman a Amén. Dios. Que Muchas aman a Dios. gracias, de verdad, porque este tema está muy interesante y estoy seguro que todos están ahí con nosotros y estamos llegando a la parte final ahí. Así es agradecer pues al pastor Juan Carly, al pastor Jimmy, al pastor Luis Mesa, pero y a todos los amigos que están ahí en sintonía de su programa Fundamentos. Cecia, hoy hemos podido pues entender el propósito del por qué Dios nos enseñó este modelo de oración como lo es el Padre Nuestro. Así es, en esta primera parte hemos podido ver cómo el Señor nos ha dejado de ejemplo el Padre Nuestro, pero yo recato hoy que tenemos que estar siempre conectados con el Señor y en su presencia. Solamente vamos a poder resistir y entender el proceso de Dios en nuestra Y vida. que siempre, cada vez que oremos, lo tenemos que hacer con el corazón y con el entendimiento. Esperamos pues su sintonía la próxima semana porque aquí estaremos para tocar un tema más aquí en Fundamentos y recordarles, Que donde hay fundamentos, todo crece. Hasta la próxima.